Pues hola a todos. Vamos a intentar ahora explicar con ejemplos prácticos sobre respiradores el ejemplo que os habíamos puesto previamente, que se trataba de un paciente pediátrico, es un lactante de 10 meses con 8 kilos de peso corporal ideal, y que en realidad no vamos a ponerle patología pulmonar ni respiratoria, me refiero, ni de vía aérea, para que sea un ejemplo sencillo, y en la que en este primer caso vamos a plantearnos la programación sobre el respirador Servo de Macket. Y en esta primera pantalla podemos ver los diferentes modos de ventilación que vamos a poder elegir, y los principales son este, que es el volumen control. Este será en presión control, y aquí sería el volumen control regulado por presión, que es la forma que tiene este respirador de denominar a un modo controlado por presión. La variable de control es presión, pero con un esquema de control adaptativo, es decir, el respirador va buscando un volumen objetivo y va variando de forma automatizada el pico de presión que va alcanzando. Vamos a empezar en primer lugar a programar a este paciente en volumen control, y tenemos aquí los diferentes parámetros que tenemos que programar. En primer lugar teníamos la FiO2, que la FiO2 evidentemente va a estar en función de las necesidades que tenga el paciente, y que, si tenemos un paciente crítico en el que nosotros necesitamos que tenga una buena oxigenación inicialmente, tras la intubación, pues le pondríamos 100%, pero que podríamos estar necesitando menos oxigenación, en este caso, una menos FiO2. Por ejemplo, si viniese de quirófano y supiésemos que tenía una FiO2 del 30% durante la operación, pues le podríamos poner un poquito más, 40-50%, y valorar efectivamente la FiO2 necesaria en base a la saturación o en base a la PaO2 arterial. Muchas veces los pacientes pediátricos no tenemos arteria, con lo cual tendremos que ir titulando la FiO2 en función de la saturación en la pulsosimetría. La PIP, en este caso sería 5 la que programamos. Tenemos la frecuencia respiratoria, que esto va a ir en función de la edad del paciente. En este caso es un lactante de 10 meses, con lo cual podríamos tener una horquilla de entre 25 y 35 respiraciones. Aquí hemos pautado 30. El volumen corriente en base a su peso ideal, pues aproximadamente a 6 por kilo, pues estamos hablando de unos 50 mililitros, 48 no está pautado aquí. Y después tenemos en esta parte inferior lo que son los tiempos. En este respirador hay que programar tiempo inspiratorio, pero ojo con este tiempo inspiratorio porque es el tiempo de entrada. En otros respiradores lo que se programa, como veremos, es un tiempo total. Y aquí tenemos el tiempo de pausa. Entre ambos la suma hace el tiempo inspiratorio total, que sería 0,6. En el tiempo inspiratorio de pausa pautamos un 30% aproximadamente del tiempo inspiratorio total. Y por otra parte tenemos aquí un parámetro que es el retardo inspiratorio. Este parámetro es un parámetro heredado de la presión control, que en prácticamente ningún otro respirador aparece en volumen control excepto en este, y esto pues sería un poquito el retraso que le pautamos para alcanzar el flujo pico de la onda cuadrada de flujo en volumen control, pero que si lo queremos igualar al resto de los respiradores tendríamos que poner 0 aquí. Aquí no tiene gran importancia esto, pero veremos que en presión control y sobre todo en presión soporte sí puede tener importancia. Y en este caso tendríamos aquí el trigger inspiratorio. En este trigger inspiratorio, con respecto al otro modelo de esta misma marca, que es el Servo-i, tiene una particularidad, y es que aquí, como veis, tenemos un trigger inspiratorio que podemos ir subiendo o bajando, y que, si os dais cuenta, aquí cambia a negativo y pone una unidad en centímetros de agua, es decir, ha cambiado a triggers de presión, y cuanto más sensible lo hacemos, estamos aquí viendo la sensibilidad en este dibujito, cuanto más sensible lo hacemos, va a hacer que pasemos a triggers de flujo, ya que aparece litros por minuto. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente en este caso va a disparar una respiración y el respirador se acoplará a él, siempre y cuando el esfuerzo que haga el paciente sea superior a un flujo pico de 0,35 litros por minuto. Y si fijaros la particularidad, y es que si aquí seguimos bajando el trigger, aparece en rojo. ¿Por qué? Esto quiere decir que nos está avisando el respirador de que igual estamos programando el trigger demasiado sensible, y en este caso simplemente con un esfuerzo de un flujo pico de 0,1 litros por minuto ya activaría el trigger inspiratorio, con lo cual el riesgo que nos está indicando aquí este respirador es que igual podemos tener un riesgo alto de autodisparo.
normal vamos a programarlo en torno a 0,4, pero acordaros que sería el trigger adecuado, sería el más sensible, que permita al paciente disparar al respirador con el mínimo esfuerzo, pero que no autodispare. Esto estaría más o menos la programación adecuada. Podríamos hacer una programación de los límites de alarma, no vamos a entrar en ella, y iniciaríamos la ventilación. Iniciamos ventilación y lo que vemos aquí en esta primera parte, en la parte de la derecha del respirador, serán los datos numéricos del pico de presión que estamos alcanzando, teniendo en cuenta que es volumen control, el pico será variable, la presión de plató, presión pausa, presión meseta, que será la presión que tenemos en la zona de flujo cero durante la fase inspiratoria, que es el tiempo de pausa. Para comprobar la presión plató real y la presión PIP real deberíamos hacer maniobras específicas, que serán las maniobras estáticas, tanto en la prolongación de la inspiración como en la prolongación de la expiración, es decir, una maniobra de oclusión, las vamos a hacer. Y después aquí tenemos otros datos, como por ejemplo la concentración real de oxígeno que estamos teniendo, medida por el sensor de oxígeno que está dentro del respirador, la relación IE, que se establece aproximadamente 2, en base a esta frecuencia y a los tiempos que tenemos, el volumen corriente expirado, es decir, el medido, y el volumen corriente inspirado que está también midiendo la máquina con respecto al programado. Vemos que no hay fugas aquí, pero también en la curva de flujo vemos que no hay fugas, nos traduce lo mismo. Y por último vemos el volumen minuto que aparece. En la zona central tenemos las gráficas, que sería la de presión-tiempo, la de flujo-tiempo, la de volumen-tiempo. Y en todas ellas podemos analizar más o menos los mismos datos que aparecen en la parte numérica, pero en la curva de flujo podemos sacar algún detalle más, como que es una curva de flujo cuadrada con la zona inspiratoria, en la que vemos que además hay una parte de flujo cero, que es la zona del tiempo de pausa, y la parte de flujo expiratorio en la zona inferior, y con un vaciado completo, es decir, no tenemos un atrapamiento dinámico en este caso. Podemos programarlo en presión control, y si lo programamos en presión control, pues podemos hacer un repaso de los parámetros que tenemos, y tenemos una FiO2, una PIP, la frecuencia respiratoria, esto no varía. Tendríamos un tiempo inspiratorio, que aquí en este caso tendríamos que programar el tiempo inspiratorio total, como hemos hecho en el anterior, no solamente el tiempo de entrada. Aquí por tanto programamos 0,6, que sería la suma del tiempo de entrada más el tiempo de pausa. Tendríamos un retardo inspiratorio, en este caso aquí vemos el dibujo que nos orienta, y puede ser más rápido o más lento, y acordaros que en este caso, y sobre todo si estamos hablando de presión soporte, sí puede tener mucha importancia, sobre todo cuando está el paciente activo, ya que la entrada del flujo puede hacer que el paciente reciba ese flujo de forma agresiva y pueda interferir en el tiempo inspiratorio haciéndolo más corto. Sobre todo en presión de soporte. No vamos a entrar en esos detalles, ya que estamos haciendo una programación básica inicial de un paciente pediátrico. Por ejemplo, 0,1 estaría bien para hacer el retardo inspiratorio, en este caso la rampa inspiratoria en otros respiradores. Trigger ya sería más o menos la misma filosofía que hemos dicho para el caso del volumen control. Lo activamos, y ¿qué es lo que vemos? Vemos por una parte, en la parte de la derecha, los valores numéricos. El pico es el que nosotros hemos programado, 9 sobre más o menos la PIP, estaríamos en 13-14, y la PIP que tenemos, la presión media en este caso, no sería la presión meseta, la frecuencia que tenemos, la relación IE, la concentración de oxígeno y el volumen que hemos conseguido. El volumen que hemos conseguido serían 51 en este caso. Probablemente, si queremos hacer lo mismo que queríamos antes, bajaríamos un punto la presión, y vemos la repercusión sobre ese volumen corriente. Vemos que estaríamos en 46, 48, más o menos es lo mismo que estaríamos haciendo antes. Fijaros que si yo subo mucho el pico de presión, estamos ahora mismo en 12 sobre la PIP, pico 17, volumen corriente muy alto para este paciente. Si nosotros hacemos lo contrario y bajamos, por ejemplo, a 5, encontraríamos que aunque el volumen corriente bajaría mucho, y aquí lo vemos en 27 la repercusión. En definitiva, cuando tenemos un paciente ventilado por presión, es decir, la variable de control es presión, nos encontramos con que tenemos que fijarnos que la repercusión sobre el volumen corriente. El último modo que tenemos es el volumen control regulado por presión, que es un nombre
un poco engañoso, ya que es un modo de presión con un esquema de control adaptativo, y aquí lo que sí fijamos es el volumen corriente objetivo al cual queremos llegar. Fijaros que antes queríamos llegar a 48, pues lo vamos a poner exactamente igual, y aquí el resto de parámetros son exactamente iguales. ¿Qué hace el respirador? El respirador en este caso hace una primera respiración de volumen para medir las características reales del paciente, tanto la compliance como las resistencias, y luego calcula el pico de presión necesario para conseguir meter ese volumen. ¿Qué pasa si tenemos un problema obstructivo? Es decir, cerramos un poquito la entrada de gas. Pues el paciente, el respirador lo que estará haciendo es, llegando al máximo de presión, irá subiendo progresivamente la presión para intentar alcanzar el volumen objetivo. Si, por ejemplo, esto fue causado por unas secreciones, y esas secreciones se han solucionado, el respirador baja la presión, en este caso la ha bajado muchísimo, y lo que está haciendo es vuelta otra vez hacia atrás a subir poco a poco el pico de presión para buscar el volumen objetivo que habíamos programado, que en este caso serían 48.